2 minutos pasaron de las 7 de la tarde, le decía, dándole la bienvenida a Ricardo López Murphy. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, muy bien. O sea, qué día raro, ¿no? No solamente, por supuesto, digamos, por el impacto que tiene la muerte del Papa Francisco. Veníamos escuchando toda la transmisión de la radio, estuvo dominada por lo que sucedió hoy desde muy tempranito y lo que sigue, digamos, y todo lo que sigue en el Vaticano, que lo veníamos escuchando, pero el impacto absolutamente brutal. Y le decía a Ricardo recién, bueno, qué día difícil, y me sumabas también, es cierto, ¿no?, el fallecimiento de Juan José Liach. Sí, yo a ambos los traté intensamente. Al Papa, a su santidad, lo traté cuando era cardenal de Buenos Aires y ahí interactué por distintas razones. Como siempre en estos momentos, cuando hay tristeza hay también que mostrar alegría. Cuando el que entonces cardenal de Buenos Aires me recibía, yo era un dirigente político, digamos, importante en el país en ese momento. ¿En qué época estamos hablando? Y 2003, 2004. Una cosa que ocurría, yo me quejaba mucho de la decadencia que veía en muchas cosas, y él me decía, pero mire el caso nuestro. Cuando usted y yo éramos jóvenes nos decían los santos, ahora nos dicen los cuervos. Entonces era una cosa que siempre me hacía sonreír. Después a veces cruzábamos opiniones y teníamos opiniones que no siempre coincidían sobre los problemas que enfrentábamos. Y él también, debo decirlo, me invitaba siempre a los seminarios que se hacían en la Universidad de El Salvador y bueno, tenía esa circunstancia que, a pesar de que a veces teníamos opiniones diferentes, él me invitaba para escuchar mi opinión. Eso, para que los demás escucharan mi opinión. Él siempre cerraba las reuniones. Y decías, Ricardo López Murphy, digamos, algo y a que Juan también José Liach lo conocí mucho también, de hace 50 años. Economista, exministro. Claro, y lo conocí, digamos, como un intelectual, lo conocí como funcionario, lo conocí como colega de gabinete, lo conocí como un pensador. Compartieron gabinete, él en educación y yo en defensa. Y vos en defensa, exactamente. Tenía una larga relación, pero él sobre todo fue una persona muy comprometida con los temas institucionales, educativos, es decir, era un economista muy volcado a los problemas educativos, de crecimiento, institucionales de Argentina, y tratando de explicar siempre por qué habíamos tenido tanta sucesión de fracasos. O sea, ese era un tema. Y siempre, por tu comentario off the record, era una persona que tenía, como todos esos católicos muy fervientes, un optimismo visceral. Él siempre veía el vaso medio lleno. Entonces, me dice esto, y le mandamos un abrazo muy grande a la familia de Liach, a los hijos, a los nietos. Le decía a Ricardo López Murphy cuando te digo, decime algo bueno, decime que todo va a estar bien, y me puso cara de, me la estás poniendo difícil, me la estás poniendo, rascá en algún lugar donde encuentres alguna buena noticia, y vos decís está complicado. No, yo digo, en general, las circunstancias, a ver, repasemos las circunstancias mundiales. Tenemos una crisis muy severa, yo creo innecesaria, pero muy severa. A mí me parece que las medidas que se han tomado con los aranceles a escala mundial han sido muy negativas para el crecimiento de la economía mundial y han generado una atmósfera de gran incertidumbre, y eso no es gratis. En segundo lugar, yo veo los problemas bélicos en el mundo y los veo muy complejos, o sea, muy complejo en el centro de Europa, entre Ucrania y Rusia. O sea, es un tema que no... es decir, el que sigue en detalle, yo por alguna razón, por haber sido digamos, tengo cierta afinidad a esos temas, sigo en detalle. Lo problema es que uno no ve una resolución del problema. A lo mejor lo ve en Medio Oriente, la parte militar, sin embargo, eso no concluye en la parte militar. El problema no es ganar la guerra, es ganar la paz. Y tengo cierta
sensación de incomodidad, puesto en los términos Romina, decirme algo bueno. Yo digo, el mundo en Europa es un mundo de una crisis muy compleja, en Medio Oriente es muy complejo, en el este de Asia es muy complejo. Digo, la buena noticia es que acá no acá ese tipo de problemas no lo tenemos. Tenemos otro, Ricardo. Tenemos otro, pero eso no es un tema menor. No, por supuesto. Yo recuerdo que mis abuelos inmigrantes, venían porque acá había oportunidades, pero venían también escapándose de la guerra. Claro, o sea, que era una, digamos, la guerra era muy complicada, eran decenas de millones de muertos, entonces que se podía escapar de eso, se escapaba. Digo, las migraciones no solo tenían la motivación económica, de progreso social, o de correrse de las persecuciones religiosas. Por ejemplo, mi abuelo holandés lo perseguían los ingleses porque era católico, bueno, todos los problemas religiosos que había en Irlanda en esa época. Y lógico, venir acá era gozar de una libertad que no había. Eso para todas las religiones me parecía una cosa maravillosa. Sí, sigue eso. pasando un poco eso, ¿no? Digo, en un momento tan horrible del mundo, Argentina sigue siendo una especie de refugio. No, en los términos en los que lo yo estás nunca, planteando. Ese tema es un tema valioso, digo. Sí. Probablemente hoy el mundo tiene menos religiosidad que a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y tenga otra agenda, pero sigue siendo un lugar donde esos enconos, esas violencias, esas prevenciones no están. Entonces yo digo, bueno, vos querías que te dijera algo bueno. No, pero el es país verdad. Tiene ese atributo, como tiene otro atributo, más allá de las políticas que se sigan, tiene otro atributo que no es menor, o sea, nuestra disposición ambiental, nuestros recursos naturales, nuestros vientos, hacen que nuestros problemas ambientales sean menores. O sea, no es que no los tenemos. Es decir, si cuidamos el riachuelo y la Reconquista, casi desaparece. Tenemos una gran parte de los problemas que son muy manejables. En el resto del mundo no son tan manejables. Sí, pero se van incrementando, bueno, no quiero llegar al pesimismo, pero se van incrementando Bahía Blanca, Córdoba, los incendios pero en el son sur. problemas, de nuevo. A ver, vamos a la parte positiva. Allá a mediados de los 90... Forzado al optimismo López Murphy en este lunes, ¿viste? Está difícil. Yo nunca macaneo, así que Dale. mi estrategia ha sido no macanear nunca. Sí. A mediados de los 90 asume el presidente, el entonces jefe de gobierno de la Rúa, y pone en marcha un plan hidráulico para la ciudad de Buenos Aires. Ustedes son jóvenes todos, no se acuerdan, pero la ciudad de Buenos Aires se inundaba en toda la ciudad, en La Boca, en Belgrano, sí, claro, en Palermo. No se inunda más. O sea, eso no. Pero no se inunda más, ¿no? Es el de Macri con el... Bueno, pero ¿te acordás digo, que lo hablábamos el otro día con Tellerman? Con Jorge Tellerman, sí. Que finalmente Mauricio Macri inaugura esa obra y convoca a todos los jefes de gobierno que participaron en alguna instancia de la obra, comenzando esa por la obra, Rúa. no digo porque es muy importante esto. Ese proyecto, la consultora que lo diseñó se llamaba Alcrow. Lo siguieron varios jefes de gobierno de orientaciones, ninguno cambió esa estrategia y fueron eliminándose en la época del jefe de gobierno de la Rúa algunos, en la época de Barra Telemann otros, en la época de Mauricio Macri otros, pero finalmente ahí tuvimos un éxito. Eso no ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde no se logró finalizar las obras de la consultora Alcrow, que había hecho para la ciudad de Buenos Aires, había hecho para la provincia de Buenos Aires. Digo, hay veces que hicimos cosas que salieron bien. No todo salió bien, pero eso que fue un plan bien hecho, lúcidamente planteado, resolvió un problema grave que tenía la ciudad de Buenos Aires. Para que el que se quiera divertir, Corach, para perjudicarlo a De la Rúa cuando era jefe de gobierno, decía Aquaman. ¿Por qué? Y después que se producían inundaciones. Sí, todo el tiempo, claro. Entonces, pero digo, 30 años atrás eso era muy gracioso. Compararlo con lo que pasa ahora era Pero un digo, chiste, ¿no? olvídate. Era la disputa. Pero la verdad histórica es que ese tema se resolvió positivamente. Claro. Yo diría, ¿qué cosas no hicimos positivamente? Por ejemplo, yo creo que el riachuelo deberíamos haberlo saneado, como saneó Berlín, Londres, París, Roma. El que conoce la Roma de antes y conoce el Tíber de ahora es una maravilla, y Berlín es una maravilla. Entonces yo digo, hay cosas que hicimos bien, cosas que hicimos mal. La recuperación del riachuelo y la Reconquista nunca la terminamos. ¿Facha?
Te llevo al plano nacional. Vamos una semana y poquito sin cepo, con 2 feriados en el medio, pero una semana al fin. ¿Qué evaluación haces de esta liberación de las restricciones cambiarias? No todas, pero buena parte de ellas, y el comportamiento del dólar en este nuevo esquema. A ver, el comprador de dólar en la Argentina es el Estado. Si el Estado no compra, el dólar se cae. Ahora, el Estado tiene que comprar. ¿Por qué tiene que comprar? Primero para servir sus deudas, es decir, los intereses de la deuda. Tiene que comprar para reponer las reservas. Tiene reservas negativas. Digamos, la cuenta no se puede hacer con el préstamo del Fondo Monetario, porque siempre el préstamo se resta a la reserva. En todo el mundo, no acá, digamos. Entonces, si el gobierno no compra, el dólar va a estar bajo. El problema es que tiene que comprar. Y cuanto antes compre, mejor. El programa tiene una mejora sustancial respecto a lo que ocurrió hasta de una semana y días antes, que nosotros perdíamos sistemáticamente reserva y no había consideración a las reservas. Ahora, por programa, tenemos que ganar casi 10.000 millones este año, 8.000 el que viene, y para volver a una situación normal, durante 20 años tenemos que comprar 8 o 9.000 millones por año. Una pavada. Claro, digo, fácil, no, porque Ricardo. a veces la gente dice, pero el dólar depende de lo que compre el gobierno. Si el gobierno compra todo lo que tiene que comprar, vamos a tener un dólar importante. Ahora, perdóname. Para el que no entiende economía, esto voy previo. Yo le escuchaba al profe Rafele, escuchaba a un montón de economistas que el problema de la Argentina era básicamente que el dólar estaba muy barato. Y ahora parece que está más barato que hace una semana el dólar. No, ¿Por qué yo estaríamos mejor? A ver, lo que ha ocurrido hasta ahora es que la más importante demanda que tiene que haber en el sistema no está, que es el Banco Central comprando. Yo quiero juzgar esto cuando el Banco Central comience a comprar de manera sistemática. Y digo, es muy simple hacer gráficos. Se corre la demanda para arriba, va a pasar cosas. Es decir, eso es inevitable. Y creo que lo que tiene que quedar claro es que a largo plazo la Argentina tiene que comprar. ¿Para qué? Ahora vamos no solo para tener reserva positiva, que eso rompe los ojos, que no se puede seguir con descubierto, y como yo digo, nadando con el guardavidas, o sea, el fondo como un guardavidas. Claro, estás con en general con uno el tiene patito. que nadar sin el guardavidas. Entonces, pero lo que es crucial para eso es lograr que baje el riesgo país. Para que baje el riesgo país hay que hacer 2 cosas. Hay que balancear o tener superávit en las cuentas fiscales y hay que normalizar nuestras cuentas externas. Lo que falló en los primeros 15 meses del presidente Milei es que subestimaron este problema y bueno, ahora no lo pueden subestimar porque está en el programa. Así que yo espero que... Pero no eras muy optimista, ¿no? Porque recién te preguntaba el facha, el profe, ¿no? Era el facha antes y con el tiempo devino el profe Rafele. Soy Esteban Rafele, más fácil. Ahí está, mucho más fácil. Sí, no se arma como una Facha especie de... era muy elogioso. Facha, Sí, no, era demasiado. Pero hace 10 años, La ¿sabes gente lo se que era? imaginaba Mira, si lo ves ahora, bueno, sí. No, lo que te quería preguntar, digo, ahora no fuiste muy optimista, digamos, al comienzo del programa, prácticamente decías que no había programa, que no había plan, que no había hoja de ruta. Estoy seguro de eso. Antes de eso yo estoy seguro de los problemas que había. Yo creo que ahora esos problemas han sido atendidos. Voy a mencionar 2. Uno, en el programa se sube fuerte el superávit fiscal. O sea, ¿por qué se sube fuerte? Porque parte de lo que ocurría es que los intereses no se registraban, los que se pagaban, entonces es como si yo maquillara mis cuentas. Y sobre todo no se registraba una cosa que a mí me asombra que no esté en el centro del debate, pero bueno, que es la deuda con la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno central, digamos, con Alberto Fernández, ¿verdad? Y Leandro Santoro, vamos a poner un poco de picante, le sacaron el grueso de los recursos a la Ciudad de Buenos Aires en una cifra que es estremecedora. Pero también es cierto que se la quitaron Manuel Adorni y Javier Milei. O sea, sobre la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma, avanzaron 2 fuerzas que le hicieron un daño económico muy grande. Pero lo más grave un poco a es Santoro que no tuvo un pomo que es ver que en no sacar se ni tocar. registraba. ¿Qué recurso iba a tocar Santoro que no tuvo nada en la administración de Alberto Fernández? Santoro era una figura
muy significativa en el armado de Alberto Fernández. O sea, era una figura... Pero la injerencia además, que podía tener en la repartición de recursos. no, pero digo, bueno, pero ese es un punto. Él puede repudiar las medidas de Alberto Fernández y el gobierno anterior, con lo cual lo liberamos. Pero digo, claro, Sí, eso implica reconocer las cosas de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que sería buenísimo que todos las reconociéramos, así no sufrimos esa pesadilla nunca más. Facha, sí. No, estoy pensando que hubo un acuerdo, no sé cómo lo ves vos, pero hace unos meses entre la ciudad y la nación. No hubo un acuerdo. La nación vino a respetar el fallo de la Corte 9 meses después. Pero eso es que por los asumió el flujos, gobierno. no por el stock, ¿verdad? No, lo hizo por el flujo, nunca se hizo cargo del stock, y lo que es más notable es que no está registrado en ningún lado eso. O sea, es tener deuda que no están registradas. Digo, ese es un comienzo de buena administración, es que los papeles den negro sobre blanco. Digo, para no ser para empezar, condescendiente. En la misma línea, si yo lo veo desde el lado del Ministerio de Economía Nacional, de Caputo, el ajuste fiscal fue muy crudo, sobre todo en la primera parte de su gestión, donde tenía que dar los mensajes, las expectativas más importantes. Digo, no sé, por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente lo eliminó. No, pero está bien. Yo que estoy planteando hubo deudas que no se registraban. Y no eran una cosa menor. Y no son un tema menor. Para tener una idea, es aproximadamente el 60% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. A cualquier otro que le hubieran hecho eso, lo hubieran pulverizado. Obviamente, la administración que está a cargo, haberle quitado esos recursos, la hiere. Eso no, digo, yo le saco a usted el 60% de sus ingresos y van a estar arrastrándose por el... Primero buscando alguna respuesta. Sí, mínimo. Entonces digo, eso fue muy fuerte. Entonces, más allá de todo, digo, hay un hecho ahí. Entonces, este hecho no tiene réplica. Está ahí. Y no está registrado. Entonces yo digo, cuidado, porque parte de la mejora que hay que hacer es registrar los problemas. Uno se registró, que es las cuentas externas, ahora tenemos que ganar reserva, ahora todo el mundo sabe que no se puede seguir con esa estrategia de perder reserva todo el tiempo, que fue un problema de la Argentina sistemático. Y por otro lado, tenemos que normalizar estas cuestiones financieras con la Ciudad de Buenos Aires, que no son menores, porque el núcleo de la disputa política, a mí siempre lo que me llama la atención es que el gobierno se pelea con las fuerzas, yo diría, conceptualmente menos conflictivas con el gobierno nacional, y se pelean con los medios menos conflictivos con el gobierno nacional. O sea, los problemas son los periodistas de la nación. Sí, con el resto ni hablan los directamente. Problemas, Con el resto no hablan No, directamente. pero digo, hay como una... a lo mejor es una estrategia que yo estoy con el argumento, se lo decía al remisero, me preguntaba, ¿y cómo ves estas cosas? Y me dice... Y yo digo, a lo mejor yo estoy grande, no comprendo las nuevas técnicas de la comunicación política. ¿Con vos tiene un encono particular, Milei? Bueno, yo no te atendió tengo varias encono con veces. nadie. No, Yo vos no yo no digo, tengo él hace encono vos. ni nunca me dejé guiar por rabietas. Yo trato de ser siempre lo más cuidadoso. A veces, que lo hago con mucha restricción, me dejo llevar por mi sentido del humor. No lo hago seguido, porque como mi ascendencia es irlandesa, tengo una tendencia al buen humor que en la sociedad argentina no siempre es bien tomada. Okay. Entonces, pero Ricardo, lo que pasa es que... hago el menor uso posible de... Claro, porque cuando te dice, en algún momento, digamos, te atendió o fuiste foco, quienes no han estado de acuerdo con él han sufrido las consecuencias, más allá de los econochantas, lo vimos este fin de semana, le mando un beso muy grande a Hernán Lacunza. Digo, hay una... Bueno, ese es un caso. Si hay un economista que es cuidadoso, prudente en su juicio, Hernán Lacunza. Comparto absolutamente, sí. No Sin embargo, solo es prudente, además, no toleraron la siempre es diferencia. No se toleró la diferencia. Es una persona, además, no hace broma, como a veces se me escapan a mí, Sí, no sí, hace sí, cosas sí, jocosas, siempre es muy
Bueno, hasta es solemne. es por momentos solemne, pero tampoco no se le permite a nadie, no se le permite a la Punza, no se le permitió, por supuesto, digamos, a Carlos Melconian, no se le ha permitido. Bueno, pero él le usa términos más divertidos, digamos. Melconian. Bueno, puede ser, pero digo, no se le permitió a Domingo Cavallo cuando salió a hablar de atraso, que era algo que estaba prohibido y que era tabú. Digo, no hay disenso. Los hechos ahí también mostraron que era insostenible la estrategia, ¿no? ¿De quién? Del presidente. Que Cavallo tenía razón. Creo que por un campo. Por un campo Cavallo tenía razón. ¿Y Melconian, que dijo es ilevantable el cepo y se lo levantaron a la semana? No, yo diría, bueno, no se lo levantaron a Melconian. Términos, a ver, Melconian tiene mucha prensa como para defenderse él solo, pero digo, lo que él quiso decir es que no se han retirado todas las restricciones, y eso es cierto, y a lo mejor uno debería haber empezado por las empresas y no por las personas. Digo, hay muchas discusiones sobre qué se debería haber hecho. Yo creo que fue un paso positivo dejar atrás esa cosa loca que había de prohibiciones, digamos, prohibiciones cruzadas, inhibiciones. Era muy loco el sistema que teníamos. Ricardo, una de las cosas que se viene escuchando de la Punza, de Cavallo, no sé, Martín Rapetti, por nombrarte a alguien de un espectro más heterodoxo. Sí, otro abrazo. Si acá mandamos, ¿viste? Abrazos a un montón de gente. Nos abrazamos todos. ¿También le pegaron? Sí. Hoy sí. No lo viví. Bueno, mientras lo abrazan sigo preguntándole. Es que justamente el tipo de cambio está apreciado, que el dólar está muy barato en Argentina. Y el Banco Central dice, no voy a comprar hasta que no baje a 1000. Y de hecho, la banda va para abajo, o sea, la banda es negativa, hoy está 1000, mañana va a estar 900. Es un error que no estén comprando. Yo creo que es un error desde varios puntos de vista, pero ¿Y qué buscan con eso? ¿Qué pensás que buscan? Yo creo que la idea de que el dólar se abarate le da a una parte de nuestra población una sensación de que las cosas están más bajo control. Eso no es mi opinión, pero digo, eso es lo que supongo yo lo lleva a una decisión que yo creo equivocada. Yo creo que hay que comprar. Esta es una temporada, a ver cómo lo puedo poner. Si uno no llena el hotel en Mar del Plata en enero, en abril va a estar muy complicado. O sea, la temporada donde sobran los dólares ahora, así que comprar. Ahora, con la cosecha decís. Ahora, hay el grueso de nuestra oferta de granos viene en esta época. Entonces es el momento donde yo creo que es conveniente que compren, más allá de lo que es necesario para fin de junio. Más allá, ¿por qué? Porque el segundo semestre hay que juntar dólares y ahí las circunstancias van a ser más adversas que las que son ahora. Seguimos en este regreso de Radio con Vos, por supuesto despidiendo al Papa Francisco. Hablamos hace un ratito con el Vaticano, hablábamos con Silvia Mercado acá en Casa Rosada. ¿Cómo sigue el presidente de la Nación, Javier Milei? ¿Va a asistir a los funerales? ¿No va a asistir? ¿Qué pasa con el cónclave? Y vos probablemente te estés preguntando, que quiero preguntarles a los dos, tanto a Rafael como a López Murphy. No, preguntale a él. No, a los dos. Te quiero preguntar a vos tampoco. Bueno, ¿no puedo? No, me da cosas. Te da vergüenza. Yo soy un poco de oído en esto. ¿Te intimida? No, si te intimida no te pregunta, le pregunto solo a él. Le pregunto a la oyentada también, digo, ¿qué es lo que está pasando con los precios, ¿no? Y si el gobierno tiene o no una estrategia para llevar adelante. Habrán ido muchos de ustedes el fin de semana al supermercado, más allá de los ataques que hubo algunos, ¿no? Algunos mayoristas, proveedores, la guerra que se desató el fin de semana, finalmente, como decíamos Llano, la única verdad es la del changuito del supermercado. Te agrego un poquito de información y lo dejo a Ricardo. Estuve hablando antes de entrar al aire con fuentes de los supermercados diciendo que todavía no hay acuerdo y todavía sigue empujando con las grandes alimenticias y las grandes, en realidad, empresas de consumo masivo, que se resisten a bajar aquellas listas de precios que se pusieron en discusión, que venían con aumentos del 9%, y que desde el lado de los supermercados, en línea con el gobierno, dicen, si el dólar finalmente no subió ese 10% que decían, los precios no pueden subir un 10%. Entonces ahí está la puja. Y boicota a grandes multinacionales, ¿no? Sí, había carteles.
Kardec dice, acá no trabajamos productos de Unilever, digo, Sí, doy un la ejemplo. Serenísima, ¿no? La Serenísima. Digo, ¿hay una estrategia? ¿Qué van a hacer? A ver, tratemos de pensar el problema. Sí, tratemos. Que es lo que siempre ayuda. Sí. La inflación es un fenómeno monetario de origen fiscal. Hay inflación porque hay aguamiento monetario, anegación monetaria, hay una inundación de pesos. Eso no sale del aire, sale para financiar desequilibrios fiscales de distinto tipo, algunos más abiertos, otros más ocultos. En el fondo, una estrategia, por ejemplo, un liberal como yo no estaría llamando a cada empresa que cada cual haga lo que crea conveniente. Va a haber reglas que aseguran que a largo plazo la inflación va a ir cayendo, y lo importante es que vaya cayendo sistemáticamente, no porque yo usé el llamado telefónico para que el precio de una empresa sea diferente. Es raro un ¿Apretados gobierno que o no esté apretados? llamando, ¿Estamos hablando de apriete o no? No digo que son Guillermo Moreno, pero esa cosa de estar llamando y preguntando qué vas a hacer con los precios no es propio de un orden, del orden social de la libertad, para ponerlo en las palabras de Jacques Rueff. Hoy una cosa que estuve leyendo, tengo que dar una conferencia, se reúnen las academias argentinas y españolas, y bueno, por distintas razones me han dado. ¿Cuándo? El miércoles 23 a las 10 de la mañana. Y me pidieron a mí que hiciera la exposición en este caso. Entonces estaba tratando de buscar autores europeos y argentinos Y hoy estuve leyendo mucho sobre Jacques Rueff, que fue un economista importante francés que asesoró al presidente de Gaulle. De Gaulle decía que la fortaleza de Francia dependía de varias cosas, pero entre otras de la estabilidad de la moneda y de la credibilidad del Estado francés. A mí me encantó esa forma, eso eran palabras de Rueff que el presidente de Gaulle tomaba. Y en esa discusión, Rueff es famoso porque fue el que se anticipó al segundo default norteamericano. Ustedes saben que los Estados Unidos 2 veces defaulteó. Nosotros defaulteamos 10, pero los gringos defaultearon 2. Ojo. Entonces, Rueff fue el que, estando en el gobierno, porque esto hacerlo de afuera es una cosa, él como asesor de De Gaulle le dijo, los americanos dicen que nos van a cambiar los dólares a $35 la onza de oro. Francia tiene que ir a buscar sus onzas de oro y entregar los dólares. Y eso hizo De Gaulle. Y efectivamente, Nixon en el 71 dijo, acá no se cambia más. Y de 35 hemos pasado a 3.300 el dólar, la onza. El oro. Miren lo que fue el default, ¿no? Fue grosso ese, ¿eh? Vamos a una tanda, quiero escuchar. Es el segundo. Sí. Después, como a mí me gusta la historia, otros días les cuento el primero. No, tenemos un ratito para el primero, pero también quería escuchar esto, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a ustedes? Porque como dice Facha, bueno, una semana del anuncio de Caputo, agradeciéndole a la mujer los 18 años, a Bausilce, todo al lado, 1 hora 45. Y a una semana, ¿cómo estás vos del otro lado? Dale.